Bueno, muchas gracias Juan Esteban por la invitación nuevamente este año a hablar un poquito sobre qué hay de nuevo en cardiología intervencionista y también nuevamente bienvenidos a todos ustedes por estar acá estos 3 días que se vienen por delante. Entonces, estos próximos 20 minutos vamos a hablar de pronto muy rápido de algunas cositas nuevas que han ocurrido en el último año en cardiología intervencionista. Estamos nuevamente repitiendo el mismo tema que expuse, yo creo que hace como 2 años también me tocó hablar sobre lo mismo, pero esto es una ciencia y un área de cardiología, específicamente la cardiología invasiva, la cardiología intervencionista, que muy vertiginosamente ha cambiado en estos 2 últimos años. Vamos a hablar de esos tópicos que tenemos anotados aquí en la diapositiva: antiplaquetarios anticoagulantes nuevos, el cateterismo cardíaco por vía radial, la trombectomía en síndrome coronarios agudos, una cosa que se llama medición de reserva de flujo fraccional y ablación simpática de arterias renales para hipertensión arterial resistente, y faltó como último punto el reemplazo de válvula aórtica por vía percutánea. Entonces, básicamente ha surgido el advenimiento de nuevas drogas antiagregantes y anticoagulantes debido a la resistencia que se conoce de las drogas que hasta antes se tenían, hasta por ahí unos 5 o 6 años, que era la aspirina y el clopidogrel, y los anticoagulantes tradicionales como la heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular y bivalirudina. Existe también todavía el problema de la adherencia a estos medicamentos. La pregunta está en el tapete todavía sobre si se debe hacer sistemáticamente monitoría de la reactividad plaquetaria y la búsqueda de nuevos medicamentos para lograr una mayor eficacia con una reducción total de sangrados. Entonces conocemos desde el año 2007 la molécula Prasugrel, que fue lanzada con este estudio que es el Triton TIMI 38, que ya les he mostrado, donde se comparó su eficacia clínica y de seguridad junto al clopidogrel, donde se alcanzó una superioridad clínica comparativamente con el clopidogrel a expensas de un poquito más de sangrados en ciertos grupos de pacientes. Hace 2 meses en el Congreso Europeo de Cardiología se lanzó este estudio que se llama la COAST, en el cual se intentaba evaluar el papel del prasugrel como una droga de pretratamiento en pacientes que iban a ser llevados a cateterismo con un infarto no ST. Este estudio fue detenido prematuramente por los estudios que al resultado que les voy a mostrar, y más o menos entre 4.033 pacientes de 4.100 pacientes fueron los que finalmente se enrolaron y los que se pretendían enrolar. Entonces, el estudio básicamente lo que hacía era que cargaba o precargaba a los pacientes antes de un cateterismo con 30 miligramos de prasugrel, se les hacía el cateterismo diagnóstico y se completaba la dosis con otros 30 miligramos comparativamente con el placebo. Entonces a los pacientes se les manejaba con la forma de antiagregación usual. Entonces fíjense, acá en la parte de arriba el resultado del MACE, que era infarto, muerte cardiovascular y ACV, no alcanzó una significancia estadística, y por el contrario, la presencia de sangrados, que es el desenlace de seguridad, fue superior el porcentaje de sangrados con el uso del prasugrel comparativamente con el placebo, alcanzando en ambas tanto el sangrado a 7 días como sangrado a 30 días, la significancia estadística. Este trabajo de investigación le pierde o le quita un poquito de peso a la molécula de prasugrel, que cada vez se oye menos, que tiene como ciertas indicaciones puntuales y no tan generalizadas como por ejemplo si lo tenemos con el clopidogrel. Para el año 2009 conocimos el ticagrelor, que es la otra molécula que junto a la aspirina hace el papel de la terapia antiplaquetaria dual en pacientes con síndromes coronarios agudos. Se observó una superioridad en la parte clínica, 9.8 para el ticagrelor contra 11.6 para el clopidogrel. Y en todos los desenlaces compuestos, en el MACE, en infarto, en muerte cardiovascular y el otro compuesto, fue superior el uso del ticagrelor comparativamente con el clopidogrel. Un aspecto positivo de esta molécula es la parte de seguridad, o sea, qué tantos sangrados vamos a tener al ser una molécula más potente que el clopidogrel, más eficaz. Lo que se encontró es que la tasa o el porcentaje de sangrados no alcanzó la significancia estadística y es casi lo mismo que uno observa con el clopidogrel. Por eso se dice que es una molécula muy eficaz con un porcentaje de sangrados muy comparable a lo que se observa con el clopidogrel. Es por este estudio de investigación y otro subanálisis de este estudio que la molécula ticagrelor tiene un papel preponderante en el manejo de los síndromes coronarios agudos, y la ponen incluso en algunas guías a nivel mundial por encima del clopidogrel para manejo de pacientes con síndrome coronario agudo, y muy frecuentemente van a empezar ustedes a ver en sus consultas o a ver pacientes que están utilizando esta molécula, el ticagrelor. Pasamos ahora a mirar un poquito los anticoagulantes nuevos.
Todavía hay como un espacio en el cual no hay como una definición sobre eh, cuál es el anticoagulante ideal para manejar los pacientes, sobre todo con infarto sin elevación del ST. Este es un estudio que se llama el estudio TAO, que fue patrocinado por la casa farmacéutica Sanofi, en el cual se intentó demostrar el beneficio y la superioridad de otamixaban comparado con el manejo convencional, que es heparina no fraccionada y un inhibidor de glicoproteína 2B3A, que para este trabajo fue el eptifibatide, en el grupo específico de pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, anginas inestables de alto riesgo. Un estudio multicéntrico internacional, la fundación participó más o menos con 50 pacientes, se enrolaron 13.229 pacientes a nivel mundial y recordamos que el otamixaban pertenece al grupo de inhibidores directos del factor 10A. Por el resultado de este estudio, que fue publicado hace 2 meses en el Congreso Europeo de Cardiología, Sanofi decidió detener el desarrollo de esta molécula, básicamente por estos resultados. Entonces, en el desenlace de eficacia, que fue muerte e infarto, no se alcanzó una significancia estadística el otamixaban al compararse con la heparina, que es lo que convencionalmente se utiliza, y por el contrario, en el desenlace de seguridad, que fue la escala de sangrados, tanto mayores como menores, se alcanzó mayor porcentaje de sangrados con el otamixaban comparado con la heparina, específicamente sangrados catastróficos como son sangrados intracraneales. Es por ese resultado de este trabajo que se dice que está enterrado el otamixaban para manejo de pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación del ST y sin elevación del ST. Pasamos a otro punto de los que íbamos a hablar ahorita en estos 20 minutos, que es el cateterismo cardíaco por vía radial. Es una técnica que se está nuevamente imponiendo a nivel mundial. En Europa muchos centros tienen por default la vía radial como acceso primario para hacer los cateterismos cardíacos, y aquí en Latinoamérica, yo diría que en Sudamérica tenemos la escuela americana, que es la vía femoral. Entonces aquí estamos viendo los beneficios del cateterismo por vía radial. En esta fotografía ven el setup de un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en el cual tenemos canulada la arteria radial con un introductor 6 French, y aquí tenemos la vena cefálica con otro introductor 5 French, y a través del cual va un electrodo de marcapasos. Es un paciente que llegó con un infarto ST inferior, entonces tenía un disturbio eléctrico con una bradicardia severa. Vemos aquí el electrodo de marcapasos conectado a la pila de marcapasos que está por este lado. Entonces es una técnica que se puede implementar para cualquier tipo de caso clínico, pacientes electivos, pacientes no tan complejos y pacientes complejos, como es el escenario de un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Este estudio me pareció muy importante, que es un estudio en el cual todos los laboratorios de cateterismo de Estados Unidos tienen la obligación de alimentar un registro nacional, y de ese registro diferentes médicos pueden utilizar esos datos para hacer estudios de investigación a nivel observacional. Y entonces lo que se ha visto es que más o menos a mediados de este año ha crecido de una forma exponencial la frecuencia de cateterismos cardíacos a nivel en Estados Unidos, pasando de 1.2% hasta el 16%, y la tendencia es que va en aumento. Se dice que más o menos el 6.3% de todas las intervenciones coronarias se hacen por vía radial, pero este número también va en aumento, y se prefiere más que todos los pacientes jóvenes, pacientes hombres y pacientes obesos. A medida que hay más comorbilidades, el médico intervencionista como que le da más miedo intervenir los pacientes por vía radial, que de pronto pueden ser susceptibles de que ese paciente se descompense durante un cateterismo diagnóstico, y por eso se prefiere como con más comodidad y seguridad la vía femoral. Pacientes con falla renal crónica, pacientes con EPOC, pacientes con cirugía cardiovascular con puentes aortocoronarios, se prefiere utilizar la vía femoral que la vía radial en estos casos. De ese mismo trabajo de investigación que fue publicado hace 2 meses, este autor en Estados Unidos de este trabajo, que es el National Cardiovascular Data Registry, en el cual se acumuló lo observado del 2007 al 2012, hacen una comparación de lo que ha pasado o las tasas ajustadas comparando el cateterismo por vía radial, que es esta que está acá, y el cateterismo por vía femoral en gris un poquito más oscuro. Entonces, el porcentaje de éxito del procedimiento es muy similar. El porcentaje de complicación vascular es muy similar, pero la gran diferencia es la complicación de tipo de sangrado, que es de lo que se mueren los pacientes principalmente en un cateterismo, los sangrados debido al acceso vascular. Entonces, cuando hacemos el cateterismo por vía radial, es mucho menor la cantidad de sangrados comparativamente con los sangrados por vía femoral.
Tenemos dos estudios, un estudio en el cual está acá, es el estudio STEMI Radial, que fue publicado también el año pasado en el Congreso TCT, en el cual hacen la comparación de qué pasa en cuanto a desenlaces clínicos de los pacientes con desenlaces a 30 días, en el cual no hay una diferencia significativa en cuanto al uso de cateterismo por vía radial con la femoral, pero el desenlace el impacto importante de hacer el cateterismo por vía radial es nuevamente el sangrado. Ellos hacen una definición de una cosa que se llama MACE, que es los eventos clínicos adversos netos, en el cual le suman el MACE, que es muerte cardiovascular, infarto de ACV, y a esto le suman el sangrado mayor. Cuando se hace la comparación del NACE, lo que se observa es que hay una reducción del 58% en el NACE a costa del sangrado. Cuando se mira solamente el sangrado, se logra una reducción del 80% de frecuencia de sangrados cuando se hace cateterismo por vía radial. Entonces ellos concluyen en su trabajo que los pacientes con infarto agudo de miocardio menores de 12 horas, la aproximación radial debería ser pues como la vía en el cual, a través de la cual uno debería tratar a esos pacientes para intervención coronaria percutánea de forma primaria. El tercer punto que vamos a revisar es la trombectomía aspirativa en síndromes coronarios agudos. Más o menos hace unos 7 años en la guía americana le daban un realce importante a lo que era la aspiración del trombo en un paciente con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Aquí vemos la fotografía de lo que es un catéter de aspiración de trombo, básicamente es como una manguerita muy delgada y que tiene en su punta o en su extremo distal, el extremo es perfilado. Esto permite un espacio a través del cual se van a pasar todos los trombos una vez se conecta al extremo distal de ese catéter una jeringa haciendo presión negativa. Y esto sería básicamente lo que uno obtiene cuando uno hace aspiración de trombos. Vemos aquí nuevamente el catéter con la punta biselada y aquí vemos unos trombos y una canastilla en el cual en el fondo vemos todo el depósito de trombos que se observa en esos pacientes. Lo que se pensaba en ese momento era que al hacer esta técnica lo que se hacía es que rápidamente se restablecía el flujo sanguíneo en esa arteria y que uno podría mejorar la microcirculación en esos pacientes y por ende hacer que el paciente tuviera menos infarto y menos desenlaces clínicos al hacer tromboaspiración. Este año han salido dos estudios importantes, uno en tromboaspiración en infarto no ST y otro en tromboaspiración en infarto ST, donde está como muy en duda y muy disputada esta afirmación que estoy diciendo. Este primer trabajo fue publicado ahorita la semana pasada en el Congreso TCT, se llama TAVR Non-STEMI, en el cual se usa tromboaspiración o la trombectomía aspirativa en pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Ellos básicamente lo que evaluaban era la presencia de obstrucción microvascular entre el día 1 y el día 4, evaluada por resonancia magnética nuclear. ¿Y qué encontraron en este estudio? Entonces, básicamente, encontraron que no hubo diferencias significativas en la presencia de obstrucción microvascular evaluada por resonancia, tanto para la intervención estándar como para los pacientes que se les hacía trombectomía aspirativa. La extensión de la obstrucción microvascular que era el día 4, entonces tampoco observaron o encontraron diferencias significativas. Ese era el trabajo para pacientes con trombectomía en pacientes con infarto no ST. Este es el trabajo de pacientes con infarto ST, que también causó mucho revuelo en el Congreso Europeo de Cardiología hace dos meses, en el cual en los pacientes con infarto con elevación del ST, en los cuales hay más carga trombótica, parece ser no eficaz en cuanto a reducción de muerte cardiovascular por cualquier causa, o muerte cardiovascular o por cualquier causa, el uso de trombectomía aspirativa versus a un paciente que no se le hace nada. Entonces, esto deja en duda o deja un vacío importante en el conocimiento o en la indicación que nosotros los hemodinamistas conocemos sobre lo que es la trombectomía aspirativa. Pasamos a otro punto que es la evaluación invasiva de la fisiología coronaria a través de un dispositivo que se llama medición de la reserva de flujo fraccional. Esto consiste básicamente en una guía coronaria que es un alambrito muy delgado, muy fino. Este alambre es hueco en todo su trayecto desde la punta inicial hasta la final. La idea es que este alambrito, como una guía coronaria, se atraviesa o se pone distal a una obstrucción y la punta distal se conecta a una consola que nos va a generar una curva de presión y básicamente lo que comparamos es la presión distal a la obstrucción, la comparamos con la presión de la aorta y eso nos va a dar una diferencia. Si el número da 1, quiere decir de que la presión distal a la obstrucción es similar a la presión de la aorta, o sea que quiere decir de que no hay
un gradiente de presión significativo. Si por el contrario empezamos a tener fracciones, o sea 0.8, 0.7, 0.6 y por debajo, quiere decir de que hay un gradiente significativo y que esas lesiones pueden ser inductoras de isquemia y que deben ser tratados. El punto de corte se dice que es 0.7. Todas las lesiones que den por debajo de 0.7 con esa técnica deben ser tratadas porque son lesiones inductoras de isquemia. Tenemos este trabajo de investigación publicado la semana pasada en el Congreso TCT en la ciudad de San Francisco, en el cual intentan darle un papel importante a lo que es la medición de reserva de flujo fraccional al momento de guiar la forma en que uno manda a los pacientes a cirugía cardiovascular. ¿Y qué nos demostró este trabajo? Entonces, básicamente, hacen una comparación de los pacientes que fueron la cantidad de vasos que ve el hemodinamista de una forma visual, y lo comparan de una forma objetiva con la medición de reserva de flujo fraccional. Ellos lo que hacían era que le pasaban la guía a todas las arterias que el hemodinamista creía que eran críticas, y básicamente lo que se observó es que cuando se hace la FFR hay menos cantidad de vasos enfermos comparativamente con los vasos que ve el ojo del hemodinamista. Y de acuerdo a la cantidad de vasos, entonces, por ende, los pacientes que se les hace FFR reciben menos anastomosis o menos puentes aortocoronarios que los pacientes que son llevados a cirugía por el ojo del hemodinamista. En esta tabla vemos que no hay diferencias significativas en cuanto a los desenlaces clínicos, en cuanto a la cantidad de bypasses hechos por el ojo del hemodinamista o los que son guiados por la FFR con un seguimiento a 36 meses. Aquí hay un punto importante, una diferencia. Entonces, los pacientes a los cuales se les hizo la medición de la FFR y se les dijo que habían ciertos vasos puntuales, esos pacientes al seguimiento tenían menos angina que los pacientes que eran manejados clínicamente o que eran revascularizados de acuerdo al ojo del hemodinamista. Y la otra es el porcentaje libre de oclusión de los vasos cuando se les hacía una angiografía de seguimiento. Entonces, parece ser que los pacientes a los cuales se les hacía FFR había una mayor patencia de los puentes afenos y de la mamaria comparativamente con puentes afenos que eran ordenados o que eran descritos por el ojo del hemodinamista. Entonces parece ser de que la guía FFR es un dispositivo médico que llegó para quedarse y que cada vez lo vemos más metido en la toma de decisiones de pacientes a los cuales o van a ser llevados a cirugía cardiovascular o pueden ser llevados a la colocación de stents para angioplastia. Ya para terminar, ya estamos terminando, entonces el tratamiento invasivo de la hipertensión arterial resistente al manejo. Este es un dispositivo que viene en moda, yo diría que por ahí los últimos 5 años, y es básicamente la realización de la ablación de la inervación simpática de las arterias renales mediante un catéter. El dispositivo que lleva mayor tiempo en el mercado, con más estudios de investigación, es el dispositivo de Medtronic, que es este que está aquí, y es básicamente un catéter de ablación que tiene una punta metálica, y básicamente lo que se debe hacer es una arteriografía renal, se coloca el catéter, y el catéter se deben hacer más o menos 4 a 6 aplicaciones de radiofrecuencia de una forma transversal en toda la arteria para bloquear de esta forma la inervación simpática. Este es el estudio que presentaron hace una semana en el Congreso TCT, en el cual hicieron el seguimiento a 3 años del primer estudio de ellos que se llama Simplicity Hypertension 1, en el cual vemos cómo de forma sostenida en el tiempo el efecto hipotensor que provoca esta técnica, que es la ablación simpática, se ve sostenido en el tiempo, alcanzando más o menos en la consulta de más o menos 144 pacientes iniciales, se alcanzaron a seguir 88 pacientes, una reducción de 32 milímetros de mercurio la presión sistólica y 14 milímetros de mercurio la presión diastólica. Entonces, sin duda, esta es una técnica que llegó para quedarse también, es una técnica muy novedosa, en los últimos 5 años viene muy en auge, y lo que hemos estado observando desde el punto de vista de hemodinamia es que hay una carrera por todas las casas farmacéuticas por inventarse un dispositivo que intente semejar lo que hizo la casa Medtronic con su dispositivo. Aquí vemos el dispositivo de St. Jude que se llama el Enlight. Básicamente es como una cajilla, como un enmarañado de cablecitos, y en cada cablecito hay un polo metálico que provoca la radiofrecuencia. Esto se llama un catéter multipolo. Este otro de la casa Boston Scientific se llama Besics. Es un dispositivo muy novedoso, es un balón, y en este balón van 6 electrodos que dan bipolares,
con una sola implantación del balón, se infla el balón en la arteria y la máquina sensa que el balón está ya posicionado a las paredes del vaso y aplica la radiofrecuencia más o menos en 10 segundos en una arteria, 10 segundos en la otra y el procedimiento está terminado en 5 minutos. Y finalmente, otro de los hitos de la cardiología intervencionista, que es el tratamiento invasivo de la estenosis valvular aórtica mediante prótesis colocada por vía femoral o por vía transapical. En este momento hay 3 válvulas que están compitiendo por el mercado y compitiendo por los estudios de investigación, que todos los estudios son muy similares en cuanto a la eficacia y en cuanto a la seguridad. Este es el dispositivo que se llama la válvula de Edwards Sapiens, es básicamente un stent que está montado sobre un balón y aquí está tejido y está construida la válvula aórtica. Se puede colocar por vía transfemoral o por vía transapical, este sería como una mini toracotomía. Y todos los estudios de investigación de esta válvula han sido satisfactorios en todos los pacientes que tienen o que resultan ser inoperables o que tienen un muy alto riesgo cardiovascular para ser llevados a cirugía. Esta es la otra válvula que se llama la válvula de CoreValve. Esta válvula básicamente es una válvula autoexpandible, tiene un tejido como lo ven aquí y básicamente la válvula viene montada acá, viene diseñada acá. Y esta es la forma en que debe colocarse, ¿ya? Se coloca a través de la válvula aórtica y quedan despejados y libres los ostium de las arterias coronarias. Les quiero mostrar antes un pequeño video sobre la última válvula, que es esta que está acá. Esta es una válvula que se llama Lotus. Entonces aquí nos están mostrando con este video básicamente cómo es la aplicación o la corrección de una estenosis aórtica por vía femoral. Entonces lo que ya vieron, básicamente se punciona la vía femoral y a través de un catéter muy largo se hace una valvulotomía inicialmente con un balón. Aquí estamos viendo como lo que se ve con el ecocardiograma 3D, que es la visión de la válvula desde la aorta ascendente. Aquí estamos viendo la visión fluoroscópica. Aquí se ve básicamente cuál es el movimiento del catéter y básicamente lo que es un stent de nitinol, que es esto que está acá, y a medida que se va moviendo esto, la válvula se va acomodando hasta que finalmente yo la voy posicionando exactamente en el sitio donde yo quiero que quede la válvula. La válvula tiene una marca radiopaca que mediante fluoroscopia me está determinando exactamente el sitio donde está la posición de la válvula aórtica. La facilidad de esta válvula es que es una válvula que es recuperable. Entonces, hasta que el hemodinamista no está satisfecho del punto de la colocación de la válvula, él la puede volver a infundar nuevamente en el protector y puede avanzar o retroceder el dispositivo hasta que él esté satisfecho y ya sepa exactamente el sitio donde va a colocar la válvula. Entonces, aquí lo que están es descendiendo, entrando un poquito más el dispositivo hacia el ventrículo izquierdo. Nuevamente desenfundan la válvula. La otra cosa novedosa de esta válvula es que tiene un sistema adaptativo en el exterior que hace que sella cualquier tipo de parafuga o insuficiencia aórtica que se pueda generar durante la implantación. Recordemos que básicamente la morbilidad importante de este procedimiento es la insuficiencia aórtica y la insuficiencia de tipo paravalvular o parafugas. Y entonces a mayor parafuga después del procedimiento aumenta la mortalidad de esos pacientes. Entonces aquí vemos el dispositivo en la parte de afuera, cómo se va liberando finalmente, y finalmente se saca todo y se queda implantada la válvula aórtica en su sitio. Entonces vuelvo y les digo, este es uno de los hitos de la cardiología intervencionista y yo diría que de la cardiología en general de los últimos 10 años, y que muy posiblemente a medida que se vaya expandiendo la indicación, además de pacientes de muy alto riesgo para hacer o pacientes inoperables que tienen estenosis aórtica, muy posiblemente todos los pacientes van a terminar en este procedimiento. Bueno, eso era lo que tenía para contarles en esta mañana. Muchas gracias por la atención. Válvula aórtica por vía percutánea. Entonces, básicamente ha surgido el advenimiento de nuevas drogas antiagregantes y anticoagulantes debido a la resistencia que se conoce de las drogas que hasta antes se tenían hasta por ahí unos 5 o 6 años, que era la aspirina y el clopidogrel, y los anticoagulantes tradicionales como la heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular y vivalirudina. Existe también todavía el problema de la adherencia a estos medicamentos. La pregunta está en el tapete todavía sobre si se debe hacer sistemáticamente monitoría de la reactividad plaquetaria. Se lanzó este estudio que se llama la COAST, en el cual se intentaba evaluar el papel del prasugrel como una droga de pretratamiento en pacientes que iban a ser llevados a cateterismo con un infarto no ST. Este estudio fue detenido prematuramente por los estudios que el resultado que les voy a mostrar, y más o menos entre 4.033 pacientes de 4.100 pacientes
fueron los que finalmente se enrolaron y los que se pretendían enrolar. Entonces, el estudio básicamente lo que hacía era que cargaba o precargaba a los pacientes antes de un catéter. Tocó hablar sobre lo mismo, pero esto es una ciencia y un área de cardiología, específicamente la cardiología invasiva, la cardiología intervencionista, que muy vertiginosamente ha cambiado en estos 2 últimos años. Vamos a hablar de esos tópicos que tenemos anotados aquí en la diapositiva: antiplaquetarios anticoagulantes nuevos, el cateterismo cardíaco por vía radial, la trombectomía en síndrome coronarios agudos, una cosa que se llama medición de reserva de flujo fraccional y ablación simpática de arterias renales para hipertensión arterial resistente, y faltó como último punto el reemplazo de válvulas. Bueno, muchas gracias, Juan Esteban, por la invitación nuevamente este año a hablar un poquito sobre qué hay de nuevo en cardiología intervencionista, y también nuevamente bienvenidos a todos ustedes por estar acá estos 3 días que se vienen por delante. Entonces, estos próximos 20 minutos vamos a hablar de pronto muy rápido de algunas cositas nuevas que han ocurrido en el último año en cardiología intervencionista. Estamos nuevamente repitiendo el mismo tema que expuse yo creo que hace como 2 años también en Metaria, y la búsqueda de nuevos medicamentos para lograr una mayor eficacia con una reducción total de sangrados. Entonces, conocemos desde el año 2007 la molécula Prasugrel, que fue lanzada con este estudio que es el Triton TIMI 38, que ya les he mostrado, donde se comparó su eficacia clínica y de seguridad junto al clopidogrel, donde se alcanzó una superioridad clínica comparativamente con el clopidogrel a expensas de un poquito más de sangrados en ciertos grupos de pacientes. Hace 2 meses en el Congreso Europeo de Cardiología